agradecimiento a los amigos de Udiápolis por haberme tenido en cuenta en esta oportunidad para tocar uno de los temas álgidos, uno de los temas importantes desde el punto de vista policial, porque aquel efectivo policial, aquel pesquisa, aquel investigador que conoce a fondo la metodología de la investigación criminal respecto al esclarecimiento de los delitos de violación sexual, bueno, estamos hablando de un pesquisa ya que se le puede considerar experimentado, ¿no? Hablar de la investigación relacionada al esclarecimiento de los delitos de violación sexual, he revisado una serie de normatividad interna dentro del mundo policial, normatividad desde el punto de vista académico, y he encontrado una serie de manuales como el Manual de Procedimientos Operativos Policiales del año 2012, que aún está vigente con una serie de deficiencias por mejorar. También he revisado el Manual de Procedimientos Operativos de la Investigación Criminal del año 2010. También he revisado el Manual de Procedimientos Criminalísticos del año 2012. Asimismo, el Manual de Investigación del Delito concordante con el Código Procesal Penal. He revisado también nuestro Manual de Documentación Policial, que fue emitido el año 2016. Por supuesto, hemos revisado algunos protocolos de los 14 protocolos que fueron emitidos el 23 de agosto del año 2018. Son protocolos tales como el protocolo de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú, así como el protocolo de protección e investigación de escena del crimen, el protocolo de registro y recepción, y así como el protocolo de reconocimiento, y por último, el protocolo de incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia. También he podido revisar nuestra directiva de cámara GESEL, que procede del Ministerio Público, asimismo, la segunda versión de la Guía de Integridad Sexual y también la guía de protocolos de actuación conjunta relacionado al Centro de Emergencia de la Mujer. Y asimismo, por último, una guía respecto a la actuación sobre la violencia sexual. Me he quedado sorprendido porque en mis 30 años como oficial investigador, especialista en lo que es investigación criminal, y actualmente como capacitador respecto a la redacción de las actas policiales concordante con el Código Procesal Penal, me he sorprendido que todos aquellos manuales que han sido emitidos por la Policía Nacional, bueno, no concuerdan, la gran mayoría de estos manuales no concuerdan con relación a la investigación, a los lineamientos, a los pasos o a los métodos a utilizar o seguir respecto al esclarecimiento del delito de violación sexual. Y eso, en verdad es preocupante porque nuestros amigos abogados, nuestros amigos fiscales, asimismo nuestros amigos investigadores de nuestra Policía Nacional, se van a ver un poquito cortos en cuanto a no existir unidad de criterio ni unidad de conocimiento en cuanto a las técnicas, a los procedimientos, a la metodología de la investigación criminal relacionado al esclarecimiento de los delitos de violación sexual. Como repito, es preocupante porque esto nos va a permitir buscar algunos mecanismos para poder unificar este tipo de conocimiento. Repito, buscamos los capacitadores, unificar conocimiento y criterios y, por supuesto, estandarizar la elaboración de las actas policiales. En este caso, me refiero al caso de la investigación, ¿no?, de los delitos sexuales y, por supuesto, estandarizar también los procedimientos. Y ahí estamos ahí, seguimos pensando, seguimos creyendo que con la metodología que fue la metodología de la investigación de los delitos de violación sexual que tuvieron como partida de nacimiento el Código de Procedimientos Penales del año 41,
Bueno, esa figura continúa en algunas dependencias policiales y no nos estamos poniendo al nivel de los lineamientos que expresa el Código Procesal Penal. Muy bien, vamos a entrarnos de poco en estos primeros 45 minutos relacionado al quehacer policial ante el delito, ¿no? La ley de la Policía Nacional de Perú, en su artículo 2, nos habla de las funciones. Son 23 funciones que tiene la Policía Nacional. Una de ellas, voy a dar las más saltantes, voy a mencionar la más saltante, que es mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y el orden público. Asimismo, la Policía Nacional tiene como función prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos previstos en el Código Penal y leyes especiales. Asimismo, la Policía Nacional tiene como función obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, poniéndolos a disposición oportunamente ante la autoridad competente. Otra de las funciones de nuestra policía, según la ley de la Policía Nacional, es practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efectos de procesos judiciales, otros derivados de la función policial. Otra de las funciones es realizar las funciones de investigación policial por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del fiscal, en concordancia, por supuesto, con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia. Asimismo, dentro de las funciones de nuestra Policía Nacional está identificar a las personas con fines policiales. Y cuando revisamos el artículo 68 del Código Procesal Penal, vemos que dentro de las atribuciones existen 14, ¿no? Son 14 las atribuciones que tiene la Policía Nacional, que lo explica, lo menciona el artículo 68 del Código Procesal Penal. Dentro de estos artículos tenemos el recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes. Otra de las atribuciones de la policía, según el Código Procesal Penal, es vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. Otra de las atribuciones es practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieren las víctimas del delito. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No, yo estoy... ya. Adelante, doctor. Disculpe. Gracias, adelante. Asimismo, una de las atribuciones, dentro del grupo de 14 atribuciones que tiene nuestra Policía Nacional, el Código Procesal Penal prevé que la policía tiene como atribución recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación. Otra de las atribuciones de nuestra Policía Nacional es practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. También recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. También, dentro de las atribuciones de la Policía Nacional, contempla el capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. Otras de las atribuciones, según el Código Procesal Penal, en su artículo 68, dice que la policía tiene la atribución de allanar locales de uso público o abiertos al público, recibir las manifestaciones de los presuntos autores o partícipes del delito, con presencia obligatoria de su abogado defensor. Si éste no se hallara presente, y el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquello. Otra atribución es reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del fiscal. Y algunas otras diligencias
y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados. Pues bien, es importante dejar establecido que nuestra Policía Nacional actúa en dos aspectos, en dos situaciones bien marcadas, que inclusive en estas dos situaciones bien marcadas se van a realizar una serie de acciones, una serie de actividades, una serie de diligencias y algunos actos de investigación. Y nuestra policía, según el artículo 67 del Código Procesal Penal, menciona que la policía, al tener conocimiento de un hecho delictuoso, dará cuenta de manera inmediata al fiscal sin perjuicio de realizar sus diligencias de urgencias e imprescindibles. Esto significa, señores, que la Policía Nacional, en caso de flagrancia, va a ejecutar una serie de diligencias de urgencias e inaplazables, urgentes e imprescindibles, con conocimiento del fiscal, por disposición del fiscal, pero este policía va a ejecutar estas diligencias porque son diligencias que no se van a volver a repetir. Son diligencias irrepetibles, pero para que tengan valor legal, estas diligencias deben ser de conocimiento y por disposición del fiscal. Y en otros eventos, ya con la carpeta fiscal, el Ministerio Público va a disponer que la policía ejecute algunos actos de investigación con su presencia en su gran mayoría y de acuerdo a las formalidades de ley, mayormente estos actos de investigación se ejecutan en la dependencia policial con la supervisión jurídica, con el control jurídico del Ministerio Público sobre la Policía Nacional. Podrán, en ambas situaciones, el policía siempre tiene como control, como supervisor, ¿no? O como conductor al fiscal, ya sea en las diligencias de urgencia e inaplazables o imprescindibles que mayormente el fiscal no está presente, porque mismo el artículo 330 del Código Procesal Penal refiere que el fiscal, al tener conocimiento por parte de la policía sobre hechos delictuosos, podrá, no dice deberá, podrá concurrir al lugar de los hechos. Entonces, señores, basado a esta situación que acabo de mencionar, es importante que sepamos que el Manual de Procedimientos Operativos Policiales, que tiene 632 páginas, no menciona, señores. O sea, la actividad del policía ante el delito, el accionar de la policía ante el delito, ya sea preventivamente o bajo la investigación policial o la investigación criminal, la policía se supedita a los lineamientos, a los pasos que señala el Manual de Procedimientos Operativos Policial, conocido como el MAPROPOL del año 2012, que está vigente, está desactualizado, hay algunos puntos que tienen que mejorar, y hemos revisado este manual y en verdad nos causa extrañeza porque no aparece por ningún lado los procedimientos, los lineamientos o los pasos que debe seguir un policía cuando tiene conocimiento de la comisión del delito de violación sexual. Cuando ya he revisado el Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal, que tiene 371 páginas, y ese Manual de Procedimientos Operativos del año 2011, este manual sí nos habla de la investigación del delito de violación sexual. Nos habla, ¿no? Pues bien, pero nos da algunas clasificaciones y la forma de investigar en varios casos de violación sexual, y de acuerdo a los casos de violación sexual o las modalidades de violación sexual, este Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal
del año 2011, que también está vigente, nos señala que la policía debe investigar según algunos pasos respecto a lo que es delito de secuestro para cometer violación sexual. También este mismo manual, en su página 116, nos menciona la violación de la libertad sexual. Nos da algunos pasos, cómo debemos investigar los delitos de violación de la libertad sexual. En su página 118 también nos menciona que el policía está preparado para investigar casos de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. La página 120 nos habla de la investigación de la violación de persona e incapacidad de resistencia. La página 121 nos habla de la investigación respecto a la violación sexual de menor de edad. La página 124 nos explica qué pasos debe seguir el investigador, el pesquisa, respecto a la violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave. O sea, hay diligencias, no solamente en los casos de violación sexual propiamente dicho, hay modalidades y hay diligencias adicionales en cada modalidad. En la violación sexual de personas bajo autoridad o vigilancia, también tenemos otro tipo de diligencias adicionales. Y en el caso de violación de la libertad sexual por seducción, también. También lo que es violación de la libertad sexual en actos contra el pudor. También tenemos lo que es violación de la libertad sexual, ¿no?, respecto a la modalidad de actos contra el pudor en menor de 14 años. Y por último, diligencias respecto a la violación de la libertad sexual en formas agravadas. Señores, también he revisado el manual para la investigación de delitos en el marco del nuevo Código Procesal Penal, que es de 20 páginas, que nos habla de las diligencias conjuntas que debe realizar el Ministerio Público con la Policía Nacional. También he revisado respecto a la Cámara Gesell, la implementación de la sala de entrevista única. La Cámara Gesell nos explica que debe ser en una sola sesión, el psicólogo lleva a cabo la entrevista, funciona en el Instituto Profesional Legal del Ministerio Público. Y también he revisado una importante guía básica de actuación de operadores para la investigación de casos de violencia sexual con el Código Procesal Penal. Esta guía básica es del 2014, tiene 30 páginas y esa es la que voy a tocar el día de hoy, ¿no? Esa es la que voy a tocar el día de hoy, y para poder mencionar qué diligencias se deben ejecutar como efectivo policial, qué diligencias en los casos de flagrancia y qué actos de investigación por disposición fiscal debe ejecutar la policía. Entonces, vamos a conocer esta importantísima guía básica de actuación de operadores y operadoras de justicia para la investigación de casos de violencia sexual con el Código Procesal Penal. Nosotros ingresamos a la página 9 y esta página 9 nos va a describir los pasos a seguir, ¿no? Y eso es importantísimo, poder compartir este conocimiento que se titula Pautas de actuación para el desempeño de la Policía Nacional del Perú en los casos de violación sexual. Y comenzamos a preguntarnos, ¿cuál es el rol central de los policías en la investigación de denuncias por violación sexual? ¿Qué nos dice esta guía? La policía cumple un rol fundamental en la investigación de las denuncias por delitos o infracciones a la libertad sexual, debido a que usualmente son los primeros operadores del sistema de justicia penal que tienen contacto con la víctima
Por ello, al tomar conocimiento de los delitos, los policías deben dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencias e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Nos está hablando del artículo 67 del Código Procesal Penal. Los policías, dice esta guía, deben ejecutar sus acciones bajo la dirección del Ministerio Público y garantizar la investigación operativa en esta clase de delito, que se realice bajo los siguientes criterios. El fiscal es un sabio jurídicamente, es un sabio de la legalidad, y el policía es un especialista en la investigación material del delito. Entonces, nuestro fiscal comienza a dar pautas para que las diligencias o los actos de investigación que va a ejecutar nuestra policía para esclarecer los casos de violación sexual deben encontrarse dentro del marco de la legalidad, respetando los derechos, ejecutando las formalidades de ley. Entonces, estas pautas nos dicen que las evidencias o pruebas sobre delitos o infracciones a la libertad sexual deben recuperarse o perennizarse de manera inmediata con procedimientos que garanticen su posterior validez en el sistema de justicia. Importantísimo. La atención y protección a la víctima de delitos o infracciones a la libertad sexual debe brindarse sin distinción alguna. Esto es, sin perjuicios o estigmatizaciones de ningún tipo. Los actos urgentes e imprescindibles que los policías deben realizar ante los delitos de libertad sexual deben ser informadas inmediatamente al fiscal. Esto es un delito, son delitos muy graves, gravísimos, delitos que deben llevar a instituciones de reservados por la situación del delito que estamos hablando. Entonces, el nuevo sistema procesal penal, que es de corte acusatorio y está basado en la calidad de la prueba y la evidencia, por lo tanto, los policías deben actuar en un nivel operativo superior de conformidad a las exigencias del nuevo modelo, lo cual implica el respeto a las formalidades previstas para la investigación y un mayor cuidado en la investigación de la denuncia por delito de esta naturaleza, así como para atender acciones y proteger a la víctima, evitando que sufra más daño psicológico o físico. Nos preguntamos, ¿qué acciones inmediatas deben realizar los policías al tomar conocimiento de un caso de violación sexual? Señores, la policía, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Código Procesal Penal, deben realizar las siguientes acciones ante la presunta comisión de un delito de violación sexual. El policía debe recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales en materia de delitos a la libertad sexual. El policía debe registrar la denuncia por delitos de la libertad sexual, acoger las denuncias por delito de la libertad sexual sin distinción alguna. El policía debe tener especial cuidado en los casos en que el presunto agresor sexual es una persona del entorno familiar de la víctima, factor que lo coloca en un grado de indefensión aún más grave. El policía debe tratar de estabilizar emocionalmente a la víctima y, si fuera urgente, remitirla de inmediato a un centro de salud para que reciba la atención médica necesaria o derivarla a un centro especializado en atención de víctimas de violencia sexual. El policía, señores, debe poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito.
indicando, por supuesto, los elementos esenciales del hecho y los elementos de prueba esencialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin perjuicio, por supuesto, de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir. El policía debe cumplir con las diligencias ordenadas por el Ministerio Público. Asimismo, nuestro personal policial debe apoyar a los fiscales en todas las diligencias de los delitos de libertad sexual. El policía debe tomar las declaraciones a los denunciantes y víctimas de estos delitos. Asimismo, vigilar y proteger el lugar de los hechos, si éste se conociera, a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas de los delitos de libertad sexual. Prestar el auxilio que requieran las víctimas. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con los delitos de libertad sexual, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación. Nuestro policía debe practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes de estos delitos. Asimismo, recibirá las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión. Otras operaciones técnicas o científicas dirigidas a esclarecer los delitos de libertad sexual. El policía debe capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándole, por supuesto, sus derechos. Asimismo, recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes comprendidos en este delito con presencia obligatoria de su abogado defensor. Y si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos. El policía debe reunir cuanta información adicional debe existir de urgencia que permita a la criminalística para poner a disposición del fiscal. Todas estas diligencias deben plasmarse en actas y ser entregadas al fiscal, tal y conforme lo indica el artículo 68 del Código Procesal Penal. Es importantísimo también preguntarnos cuál es la actitud que deben tomar los policías ante la víctima de violencia sexual. Qué importante pregunta, y sería bueno que nuestros policías vayan cambiando ese chip ante este tipo de hechos. Los policías deben actuar con prontitud, señores, respeto y amabilidad, y proporcionar seguridad y confianza a la víctima del delito de violación sexual, mostrando, por supuesto, una actitud de paciencia y responsabilidad en su desempeño. En este punto es esencial reiterar a la víctima que ha sido valiente al denunciar el hecho y buscar la ayuda policial ante el hecho cometido en su agravio. La policía debe brindar una atención humana a la víctima durante toda su permanencia en la sede policial, tratando de explicarle los procedimientos que es necesario realizar y solicitándole su consentimiento para realizarlo. La declaración ante un policía debe realizarse procurando que el interrogatorio sea eficiente, pero mostrando al mismo tiempo sensibilidad y respeto a la víctima. Los policías deben proporcionar tranquilidad verbal cada vez que sea necesario durante la diligencia. Si la víctima inicialmente no desea hablar, se respetará su derecho al silencio, pero se deberá propiciar un clima de confianza para que pueda explicar el modo y circunstancias en que ocurrieron los hechos en su agravio. Señores, en caso que la víctima de un delito de libertad sexual tuviera una crisis nerviosa, los policías deben ejercer mecanismos psicológicos apropiados para calmarla, propiciando su tranquilidad y recuperación. Los policías deben evitar estar influenciados por prejuicios, estereotipos hacia las víctimas de los delitos de libertad sexual. En tal sentido, señores, deben ejercer sus funciones sin ningún tipo de discriminación. Y nos seguimos preguntando, porque es importante preguntarnos qué rol cumple el policía, el nuevo policía,
el policía de vanguardia, el policía respetuoso de los derechos, el policía que está siempre ¿no?, acompañando a la víctima de estos delitos graves, como es el delito de violación sexual. La pregunta sería, ¿qué resultado debe elevar la policía ante el Ministerio Público en los casos de violencia sexual? La policía, en todos los casos que intervenga, elevará al fiscal un informe, el cual contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas, el análisis de los hechos investigados, absteniéndose, señores, de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades. Eso está clarísimo. Nos preguntamos también qué documentos deben adjuntar los policías al informe sobre una denuncia de violencia o de violación sexual. La policía debe adjuntar al informe policial los siguientes documentos: las actas levantadas, pudiendo ser de reconocimiento de personas, de examen corporal para prueba de alcoholemia, entre otras, las manifestaciones recibidas, la prueba documental, ya sean documentos, los manuscritos impresos, fotografías, copias, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones y cualquier otro medio que contenga registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. Se debe juntar, por supuesto, el examen médico legal de la víctima. En los casos de violación sexual, el examen médico será practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia, si fuera necesario, de un profesional auxiliar. Solo se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de la persona examinada. ¿Qué más debe adjuntar el informe? Las pericias realizadas, pudiendo ser pericias biológicas, patológicas, químicas, balísticas, etcétera, etcétera, lo que se encuentra enmarcado en lo que es los protocolos de necropsia. Las recomendaciones sobre actos de investigación. La policía se olvida que nuestro informe policial prohíbe, por supuesto, el Código Procesal Penal prohíbe que el policía califique, ¿no? Califique el delito, pero no le prohíbe que el policía tenga que recomendar. El policía en sus informes debe dar algunas recomendaciones para que el Ministerio Público pueda tomarlas por la experticia y por la experiencia y los estudios que tiene el policía en cuanto a criminalística y en cuanto a lo que es investigación criminal sobre los casos de violación sexual. Muchos me preguntan, ¿qué infraestructura debe ofrecer la policía a las víctimas de violación sexual? A nuestra policía se le exige infraestructura. Bueno, la policía debe contar con una infraestructura adecuada para atender las víctimas de delitos contra la libertad sexual, a fin de garantizar, señores, el respeto a su dignidad y privacidad en su condición de agraviada o agraviado. Las comisarías que existen en todos los distritos del Perú u otras unidades policiales deben destinar un ambiente privado y confortable donde la víctima pueda sentirse segura, confiada y protegida a fin de que pueda expresarse correctamente y narrar los hechos sucedidos en su agravio. Asimismo, las sedes policiales deben acondicionar un ambiente propicio para efectuar el reconocimiento del agresor, el mismo que debe contar con una ventana especial polarizada que no permita que el presunto agresor distinga a la víctima que está practicando el reconocimiento como diligencia importante para que pueda ella reconocer al agresor. Bien, señores, hemos visto que esta guía es importantísima porque nos da algunas pautas a los policías en vista que la mayor cantidad de manuales que manejamos policialmente se encuentran un poquito desfasados, se encuentran en reestructuración. Es importante que reestructuremos, que haya una reestructuración. Y les comento que el que habla actualmente está integrando
una comisión dentro de la Policía Nacional, que estamos haciendo un trabajo de reestructuración de la malla curricular, tanto de las escuelas técnicas, que son 27 escuelas técnicas de suboficiales a nivel nacional y una sola escuela de oficiales que queda en la ciudad de Lima. Estamos reestructurando la malla curricular para colocarla a la vanguardia, a nuestros policías suboficiales que egresan con el grado de suboficial de tercera luego de 3 años de formación, y a nuestros jóvenes oficiales que egresan luego de 5 años de formación. Es importantísimo que se conozca que la normatividad actual en cuanto a la investigación de los delitos de violencia sexual o violación sexual nos dan algunas pautas con mucho colorido, pero cuando estamos en la realidad es otra. Viajo de manera permanente por todo el país, capacitando a nuestros policías, a nuestros abogados y también a los representantes del Ministerio Público en cuanto a lo que es la redacción de las actas policiales y la metodología de la investigación criminal. Y nos damos cuenta que no en todo el Perú existe la cámara GESEL. O sea, en todo el Perú no está implantada la cámara GESEL. Y asimismo, aquellas salas de entrevista únicas. No en todo el Perú nuestros médicos legistas tienen acceso a lugares donde no alcanza este sistema. El Perú no solamente son las ciudades. El Perú es mucho más grande que las ciudades principales, llámese Trujillo, ¿no? Chiclayo, Piura, etc. Entonces, y la violación sexual como delito en estas zonas de nuestra hermosa sierra, de nuestra hermosa selva y la parte de nuestra costa, es un delito que existe, un delito penoso, y es penoso, es grave y crea injusticia porque la justicia no llega casi a estos lugares. Hay lugares como Cachicadán, Angamarca, Tulpo, Mollepata, Mollebamba, en la parte de Huaraz, la parte de La Libertad, que no llegan. Entonces, nuestros policías ejercen funciones de los peritos criminalísticos, sin ser peritos criminalísticos, porque una violación en un domicilio, por decir en Tulpo, que está algo de 12 horas de Trujillo, mientras esperamos que venga el perito de Trujillo 12 horas, bueno, el tiempo que pase, la verdad que huye, uno de los adagios de nuestra criminalística, y va a crear, ¿qué cosa va a crear? Va a crear injusticia. Entonces, nuestros jóvenes policías, con el poco conocimiento que tienen en cuanto a criminalística, ellos hacen maravillas para poder recabar, recoger aquellos indicios y evidencia que hay en la escena, y poder hacer los embalajes, lacrados, los rotulados con la debida cadena de custodia y remitir, trasladar todas estas evidencias y indicios a nuestros laboratorios regionales de criminalística. Y muchas veces los laboratorios regionales de criminalística de la Policía Nacional no cuentan con los insumos, no cuentan con el personal especializado, no cuentan con biólogos, por decir. Y tienen que remitirse estas muestras al laboratorio de la División de Criminalística de la ciudad de Lima o a otros laboratorios de la policía, laboratorios regionales, ¿no? que son vecinos de ese departamento o esa región. Y eso es una gran verdad. Es una gran verdad que nuestros manuales policiales están desfasados en su gran mayoría, nuestras directivas, nuestras guías, nuestros procedimientos ante este delito grave,
un delito gravísimo, porque se atenta contra la dignidad de una persona, y no contamos con la criminalística o con las ciencias forenses cercanas a estos lugares. Lo ideal sería que el Ministerio Público con la Policía Nacional extiendan su capacidad en cuanto a la criminalística y la ciencia forense, porque es necesario en los casos de violación sexual que nuestros investigadores fiscales, nuestros investigadores policías o nuestros pesquisas fiscales, nuestros policías fiscales cuenten con laboratorios de alta tecnología, que la ciencia forense, la medicina legal esté al alcance en estos casos. Y eso es una gran verdad. Entonces, investigar los casos de violación sexual se investigan mayormente sobre la base de las pruebas o de los estudios de los indicios y evidencias que se encuentran en el lugar de la escena donde se cometió. No siempre la escena es una cama. En la parte de la sierra no siempre la cama es una escena de una violación sexual. Está en el campo, donde es difícil poder acopiar, recolectar, recoger las evidencias y los indicios, pero nuestros policías están allí presentes. Inclusive policías que han sido formados en temas preventivos, en temas de investigación, pero no en temas de criminalística y mucho menos en temas de ciencia forense. Tienen que ellos cumplir un rol que no les compete, de poder recabar y con el conocimiento o la experiencia de otros colegas policías poder hacer un debido embalaje, sobre todo una debida recolección, luego embalar, lacrar, rotular y con las actas pertinentes, con los formularios en de cadena de custodia, con conocimiento del fiscal, por supuesto, por disposición del fiscal, bajo la conducción jurídica del fiscal, bajo el control jurídico del fiscal, tiene que derivar las muestras, porque esas muestras son las que van a hacer hablar el tema. Las evidencias, los indicios van a hablar ante el perito, van a decir cómo sucedieron los hechos. Entonces, señores, es importante que se maneje el tema. Estoy llano a absorber algunas preguntas para poder hacer un break de unos 10 minutos, y luego comenzar ya un conversatorio sobre el conocimiento que podamos tener, intercambiar información, intercambiar conocimiento, intercambiar experiencia, porque eso es lo que se necesita. Porque si vamos a hablar de unas normas, de los manuales policiales que están desfasados, vamos a hablar de los manuales que tiene nuestro Ministerio Público, que muchas veces no se pueden cumplir estos manuales, no se pueden cumplir estas guías, porque la realidad del Perú es distinta. Hay realidades en cada región, son distintas de unas a las otras. Entonces, se trabaja más sobre la base de la experiencia, por supuesto con un conocimiento único, ¿no? El conocimiento teórico es importantísimo, pero aplicar algunos manuales en la selva es distinto a aplicar este mismo manual en la sierra. Entonces, señores, un par de preguntitas para poder dar un descanso de unos 15 minutos y empezamos ya un conversatorio pleno en la siguiente hora. El amigo Johnny. Doctor. Sí, doctor Johnny, muy buenas noches, está activo su audio. Muchas gracias, doctor. Ante todo, un feliz Día del Padre al ponente y a los que están en la sala virtual, que son padres, ¿no? Y que están esforzando, sacrificándose por darnos esos conocimientos. Les deseo un feliz día, en verdad. Enseguida, me parece muy interesante la ponencia, pero vamos a la pregunta, ¿no? Para no, el tiempo no, que se nos vaya, ¿no? El procedimiento policial, por ejemplo, en los delitos sexuales, en las denuncias sobre la
denuncias contra la libertad sexual en menores de edad es donde yo considero que es lo más tedioso, lo más difícil, ¿no? Pero más difícil todavía es en los actos contra el pudor, porque en los actos contra el pudor, aparte que se producen en la clandestinidad, tal igual como los delitos sexuales, ¿no? En menores de edad, no hay pruebas, no existe prueba. Yo soy de Trujillo, ¿no? Y Trujillo sí tiene una cámara Gesell, por ejemplo. No así como los alrededores, como dicen a Sierra el doctor, el ponente. Es cierto, ¿no? Pero sí tienen una cámara Gesell. Y la policía sí cumple su rol. Entonces, pero el problema va en los actos contra el pudor. ¿Por qué razón? Porque en los actos contra el pudor lo que hace el fiscal va en el momento o al segundo día, va, recorre, dónde ha sido, dice, y levanta un acta. ¿Pero eso será prueba? La pregunta, no. Yo creo que no. Y el doctor me responderá, ¿no? Porque tenemos un doctor que usted tiene bastante experiencia en eso. Ahora, usted enfoca desde el punto de vista... Doctor Johnny, disculpe, directo a la pregunta, por favor, porque tenemos algunos participantes. Más a la defensa, yo iba más a la defensa técnica del imputado. Porque, claro, el doctor lo ha enfocado desde el punto de vista de la fiscalía y el agraviado, pero el problema surge en el imputado. O sea, ¿cuál es la pregunta en sí? Disculpe, doctor, que de repente haga esta introducción, pero ya voy a la pregunta, ya no hay tiempo, ¿no? La pregunta es, cuando se va a la cámara Gesell, la menor, digamos, en la cámara Gesell, doctor Johnny, disculpe, directo a la pregunta, ¿sí? Por favor, disculpe, sino que tenemos algunos participantes también que están esperando. Adelante, tenemos al participante Dara. Dara, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Yo me surgió una duda cuando mencionó el momento del médico legal. Primero quería saber si en las instancias policiales hay médico legal de turno. Gracias, doctora. No, ¿Sí? no, o sea, radicando esa respuesta. Adelante. Y el médico legal fuera hombre y la víctima al digamos, cerciorarse que es hombre, ella puede solicitar que se cambie médico legal por una mujer, o tiene el derecho, por así decirlo, de exigir que se le cambie de médico legal, porque es víctima de violación, ¿no? O sea, ella no se siente cómoda ser tocada, obviamente, por otro hombre. Entonces, ella puede exigir eso. Gracias por la pregunta. No soy médico legista, por supuesto, pero sí he podido leer algunos artículos. Inclusive tengo amigos que son médicos legistas. Hay mi amigo que es médico legista en Ascope, en la provincia de Ascope, en el Departamento de la Libertad, el doctor Jimmy Cosme, y él me dijo una vez, porque yo converso bastante con él con ese tema, y me dice de que cuando la menor no deja, menor, en este caso una mujer, una menor que ha sido víctima de una violación sexual, a veces va con la mamá, va con el papá o va con una tía, él siempre invita a un familiar, de preferencia que sea mujer, porque usted sabe que solamente en provincia hay un solo médico legista, en este caso en Ascope, un solo médico legista. Y él siempre invita a que esta menor sea acompañada con un familiar directo que sea de su confianza, Si no, él no hace el reconocimiento médico legal, no lo lleva a cabo, él no puede hacer porque es varón, ¿no? Y es una menor que no puede dar ese consentimiento, y el consentimiento para que el doctor pueda hacer el examen en las partes íntimas de esta menor, debe tener el consentimiento de un familiar, en este caso un familiar directo de la menor. Y eso es una situación que se ve porque se pierde valiosa información, sobre todo de parte del cuerpo de la víctima, ¿no? De la víctima. Esa
Y esa es una gran verdad, pero este médico legista siempre mencionó que él, por la experiencia que tiene este médico legista, nunca ejecuta el examen médico legal a una menor sola. No, siempre lo hace con la presencia de un familiar directo de la menor, siempre. O en todo caso, muchas veces cuando son menores que viven sola o han sido violentadas dentro del hecho familiar y acuden a los centros de la mujer, o sea, a los centros de la mujer, siempre va alguien de estos centros o de estas entidades. Por decir, en Trujillo existe un centro, una ONG, que es el Centro Manos de Paz, dice, Manos de Paz, y siempre van allá. Eso queda por Florencia de Mora, en la parte superior, ¿no? Hay bastante pobreza en Florencia de Mora, entre La Esperanza, Alto Trujillo. Hay un centro, una ONG que acoge a víctimas, pero es una ONG particular, no es del Estado. Entonces, como estas niñas a veces son expulsadas de su casa, de su hogar, son víctimas de violaciones sexuales en la calle por personas malas, ¿no? ¿Qué hacen? Este centro los acompaña, los acompañan, porque los padres de familia no quieren ir, no quieren estar con su hija. Y estos centros los acompañan y van al médico legista acompañados. ¿Pregunta? Sí, excelente, doctor. Doctor Freddy, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches, ante todo, feliz Día del Padre. Mire, con relación a lo que se está indicando de la investigación, yo sí he sido policía, trabajé en la DIVINCRI 30 años, ya me jubilé. Hay un tema muy importante que usted está tratando respecto a los delitos de violación sexual a menores de edad. Anteriormente, ¿qué pasaba en la policía? Que los menores agraviados eran enviados a un albergue. ¿Para qué? Para de ahí al día siguiente llevarlos al médico legista, pericia psicológica. Hoy en día los menores son entregados inmediatamente a sus padres y muchas veces por el tema de la cámara Gesell demoran 1 mes, 2 meses, 3 meses para ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi caso, en la defensa que yo realizo, que ya los menores van y son influenciados por familiares, por sus padres. ¿Para qué? Para incriminar al imputado o al denunciado. Es decir, posiblemente haya pasado un hecho leve, pero lo magnifica. En todo caso, yo recomendaría, por intermedio de usted, que la policía adecue, como hace muchos años, los albergues de los menores. ¿Para qué? Para que una vez que sean víctimas de algún delito sexual, sean internados provisionalmente. ¿Para qué? Para que no sean influenciados por familiares, terceras personas, y de esta manera se realicen las pericias en forma imparcial. Eso sería todo. Gracias. Perfecto, me parece muy bien. Me faltó comentarles algo. Yo tengo el cargo de regidor de oposición en el distrito de Errázuriz, provincia de Ascope, departamento de la Libertad, y sugerí la contratación de una profesional para que se haga cargo de la DEMUNA, y una abogada muy experimentada, ¿no? Me enteré que era especialista en casos de menores violadas, y por eso solicité su contratación, sustenté el pedido. También la invitamos para que ella sustente ante el Pleno del Consejo Municipal, la experiencia y el conocimiento que tiene ella. Y esta abogada, jefa de la DEMUNA, que inclusive hasta ahora sigue como jefa de la DEMUNA, tiene 4 años, y yo tengo la plena seguridad que el nuevo alcalde o nueva alcaldesa va a tener de seguir contratándola. ¿Sabe por qué? Porque ella solicitó al alcalde la construcción, o mejor dicho, el acondicionamiento en el centro de menores que tenemos nosotros allá, a un ambiente con camas,
con tema de manualidades, la contratación de una asistente social y 2 señoras que hacen las veces de tutora, de madres, ¿no? Y un abogado más. Y efectivamente ese albergue empezó a albergar a menores víctimas de violencia familiar primero, maltratos psicológicos, físicos, y apareció por ahí en la zona rural una víctima de violación sexual de 12 años de edad. Y nosotros no sabíamos qué hacer, porque una cosa es violencia familiar y otra cosa es la violación sexual, pues, ¿no? Y solicitamos, por supuesto, mediante un documento al Ministerio Público y el fiscal, sí, gracias a Dios, nos entregó un documento para que temporalmente se tenga ese ambiente para que la víctima de violación sexual tenga un lugar donde estar, ¿no? Por supuesto, luego el Centro de Emergencia de la Mujer también nos apoyó y puso personal de esa entidad en ese albergue. Y ahora ese albergue, entre comillas, ya es considerado como un albergue a nivel provincia en los casos de violencia familiar, y seguramente, porque ya escapa a mí, también en caso de violación sexual, se está usando ese albergue. Ya el fiscal dispone que la custodia temporal de estos menores, por supuesto con un procedimiento jurídico, un procedimiento legal, pues, ¿no? Pero se cuidan ahí. Ahí hay personas que cuidan a estos menores que han sido víctimas de este delito grave. Entonces, esa es la situación, que las municipalidades distritales y provinciales deberían hacer este tipo de albergue, pero por supuesto, en coordinación con el Ministerio Público, en coordinación con el Poder Judicial, en coordinación con los centros de emergencia de la mujer, todo, ¿no? Porque ¿qué pasa ante una violencia familiar? Aquel hombre abusivo que maltrata a la mujer, que maltrata a los hijos, estas personas son auxiliadas por la policía, por nuestro Ministerio Público que dicta disposiciones y van al médico legista, se le acompaña al médico legista. ¿A dónde regresan? Al lugar donde está la persona que les ha violentado, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que ir mejorando a nivel municipal, porque las municipalidades no pueden escaparse a esta responsabilidad, porque las municipalidades manejan recursos y las municipalidades tienen las demunas. Las demunas tienen las municipalidades que se encargan del tema de la mujer, del niño, del anciano y adolescente. Entonces, estas demunas manejan recursos. Estas demunas pueden buscar lugares, acondicionar, por supuesto, como repito, con conocimiento de nuestro fiscal, conocimiento del Poder Judicial, conocimiento del Centro de Emergencia de la Mujer y todas las entidades que tengan que ver con este tipo de situaciones, para que se conozca que al menos en ese distrito hay un albergue. ¿Qué pasaría si todos los distritos a nivel Perú, las municipalidades, hicieran esto? Por supuesto, sí. Las municipalidades tienen 3 psicólogos que apoyan ahí, pues, ¿no? Apoyan, por supuesto, a este albergue. Pero yo sí, particularmente, yo vi un solo caso, ¿no?, de lo que es violación sexual de una menor de 12 años, pero sí veo bastantes casos en este albergue que ha sido condicionado en caso de violencia familiar. Señores, hacemos un pequeño break de unos 10 minutos, ya con la venia de la administradora, porque ya tiene conocimiento de qué es lo que voy a hacer en este momento, en estos 10 minutos, y regresamos para poder conversar, porque no se trata de unificar criterios, de conocer experiencias de otros lugares, ¿no? Ya sabemos que los manuales de nuestra Policía Nacional están desfasados, y tenemos que trabajar con algún manual que el Ministerio Público haga por el momento. Johnny Méndez, dame unos 10 minutos y te contestamos la pregunta que quieras o te escuchamos. Entonces, hacemos un break de 10 minutitos. Continuamos. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Estimada doctora Augusto, adelante, está activo su audio, puede levantar su manito. Puede activar su audio, disculpe.
Adelante. Buenas noches con los presentes. De antemano saludar por el Día del Padre a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Mi pregunta sería para el expositor. Respecto, ¿cuál es el procedimiento de la policía que realiza cuando el agresor, el supuesto agresor, es menor de edad? O ambos, ¿no? También la supuesta víctima es menor de edad. Los dos pueden tener 16, 17 años. Sin embargo, el papá de la supuesta víctima no está de acuerdo con la relación y lo denuncia cuando son dos menores. En este caso, el menor es un infractor a la ley penal. ¿Cuál es el procedimiento de la policía en estos casos? Gracias. No hay que olvidar algo, que el accionar de la policía ha cambiado ante el delito. Es el fiscal quien conduce y dirige la investigación policial. Anteriormente la policía comunicaba al fiscal para que el fiscal pueda intervenir en algunas diligencias a fin de que garantice la ejecución de esa diligencia. Eso era con el Código de Procedimientos Penales del año 41. Pero ahora con la dación del Código Procesal Penal del 2004, que entra en vigencia el 2006, y hace poco tiempo ya a nivel Perú, sobre todo acá en Lima. Entonces, basta de que la policía toma conocimiento, la policía desde el momento que toma conocimiento de un hecho delictuoso, en este caso de la violación sexual de una menor de edad por parte de otro menor de edad, el policía lo que va a hacer es recepcionar la denuncia o levantar el acta de la denuncia y dando cuenta de manera inmediata al fiscal, sin prejuicio de ejecutar algunas otras diligencias. Y es el fiscal quien es el que va a disponer que el policía ejecute algunos actos de investigación, sobre todo en estos hechos. Seremos nosotros los policías los llamados a cumplir las disposiciones o las pautas que dé el fiscal en cuanto a estos menores. Se trata de menores de edad víctima, y un menor de edad es el que ha cometido la violación, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento es distinto al tratamiento que se le da cuando el agresor es un mayor de edad. Se convierten en investigaciones pero muy reservadas, con la participación de padres de familia o de tutores de ambos menores. Por supuesto que para la policía, desde el momento que toma conocimiento, va a detener. Ahora los menores son detenidos, ya no son retenidos como era antes. Ya los menores son detenidos. Ya la retención en el nuevo Código Procesal Penal se da en dos casos. En este caso, la retención de una persona que está conduciendo en estado de ebriedad o en drogadicción un vehículo que ha causado un accidente, por decir. Y la otra retención se da en los casos de control de identidad hasta por 4 horas. Una persona es retenida hasta por 4 horas cuando no logra identificarse en la vía pública y tiene que ser trasladado retenido hasta por 4 horas a la dependencia policial, luego de que se han agotado una serie de diligencias en el mismo lugar y es imposible poder identificarlo. Entonces tiene que ser trasladado retenido a la dependencia policial. En este caso, el menor de edad es ya detenido y es el fiscal el que va a disponer la ejecución de diligencia. La policía, al tomar conocimiento de la violación sexual de una menor de edad, que es víctima de esta menor, y que la persona que la ha agredido sexualmente es otro menor, eso no significa de que el menor policialmente no va a ser detenido. Va a ser detenido, va a ser comunicado al fiscal, porque es una diligencia de urgencia imprescindible la detención de ese menor. Por supuesto, con todas las formalidades de ley que enmarcan la detención de una persona, sea menor o sea mayor de edad. Y se tiene que notificar a los padres, ¿no?
a los padres o a los tutores o familiares directos de este menor de edad que ha agredido sexualmente. Pero es el fiscal el que va a disponer las diligencias. Uno, tenemos que acreditar que efectivamente estamos frente a un menor de edad. Si este menor de edad, que es el agresor, no tiene los documentos, en este caso su DNI, no aparece en la pantalla como DNI, o tiene solamente su partido de nacimiento, existen los exámenes de a proximidad de la edad, que es el médico legista. Pero el procedimiento policial en las diligencias de urgencias imprescindibles va a ser tan igual como cualquier otra persona que ha cometido un delito, en este caso el delito de violación sexual por parte de un mayor de edad. Es el mismo procedimiento, pero es el fiscal el que va a disponer la ejecución de los actos de investigación. Estas diligencias son estrictamente reservadas por parte de la policía. La policía cumple estrictamente cada uno de los actos que dispone el fiscal. Es más, no trasciende la identidad tanto de la víctima como del agresor a la opinión pública. Es más, nuestra policía empieza a trabajar con las iniciales, en mayúsculas, las iniciales de los nombres y apellidos, tanto de la víctima como del agresor. Eso es lo que yo puedo indicarle. No le puedo decir, la policía debería hacer esto, si es que no es dispuesto por el fiscal. Excelente, doctor. Doctora Roxana, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Iván, volver a ingresar nuevamente al Zoom porque sí se escucha, todo bien. Doctora Roxana, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Doctora Roxana, buenas noches, gusto saludarla. Buenas noches con todos primero. Segundo, saludar a todos los papás por su día. Gracias, doctora. Les voy a comentar lo siguiente. Yo soy obstetra, especialista en salud sexual y reproductiva del niño y del adolescente. En este momento me encuentro realizando un voluntariado en un hogar para niñas maltratadas, violentadas y violadas. El motivo de este diplomado que estoy llevando a la fecha es para que me proporcione herramientas para poder restaurar aquellos corazones heridos de todas las víctimas. Eso es por un lado. Por otro lado, por la experiencia que tengo de aproximadamente 4 años realizando este voluntariado en este hogar, he podido observar, no sé si me podrían ayudar en ese aspecto, la lentitud con que se trabaja en el Ministerio de la Mujer, la policía y todas las entidades que están inscritas en todo este programa, llamémoslo así, ¿no? De adolescentes maltratadas o mujeres maltratadas físicas, emocionalmente. Ahora, las adolescentes que llegan a la consejería o a la consulta, la mayoría de ellas son violadas y maltratadas. 1, 2, no pasan por cámara Gesell. Antes de este diplomado, les comento confidencialmente, yo no sabía que era una cámara Gesell. Gracias a este diplomado, estoy recién aprendiendo lo que es una cámara Gesell y bueno, todas las herramientas que me están proporcionando. Es la incomodidad que yo tengo porque la mayoría de pacientes o adolescentes que vienen ingresan con un diagnóstico, pero en realidad es otro. Yo no sé la verdad cómo están trabajando, desconozco esa parte porque mi rama es la salud, ¿no? Entonces, pienso, no sé dónde está el lado débil de todo este programa o trabajo, porque veo que es un equipo multidisciplinario que trabajan, ¿no? Pero veo muchas debilidades, muchas negligencias, ¿no? Y son 4 años, o sea, yo no tengo 1 año, 2 años haciendo este voluntariado, ya son 4 años. Y me incomoda, me molesta que no vengan con las evaluaciones correspondientes, porque ¿eso qué significa? Para restaurar el corazón de esta adolescente maltratada, violentada, manoseada, ya sea por el hermano, el primo, el tío o el padre biológico, es muy difícil. Pero no contamos lamentablemente con el apoyo de la institución
policial, ni de los jueces, porque inmediatamente pedimos que pasen por la Cámara GESEL, se demoran una semana, 2 semanas. Es increíble, disculpen, pero es la verdad. Yo no quiero crear cosas que no soy. Nuestra institución de justicia está trabajando pésimamente y esa era mi queja. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Usted ha tocado un tema que ya estábamos tocando y es cierto, ¿no? ¿De qué manera podemos curar esos corazones que dice nuestra obstetra, que la felicito de verdad por el trabajo que viene haciendo? Si uno de los operadores, que es la Policía Nacional, no cuenta con las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas que no cuenta la policía? Porque el manual de procedimientos operativos policiales que te enseña como policía cómo actuar desde una denuncia por mordedura canina hasta un homicidio. Repito, el manual de procedimientos operativos policiales del año 2012 de la Policía Nacional es la que da las pautas para que todo policía que reciba una denuncia o esté investigando casos desde una mordedura canina hasta un homicidio, no tengamos en ninguna de sus páginas cómo debe actuar el policía en los casos de violación sexual. Es más, las otras directivas, los manuales, las guías, los procedimientos, los protocolos policiales, del mismo modo, no están actualizados. Es más, estos manuales, estas directivas, estas guías policiales se contradicen una a la otra, se contradicen. Entonces, y aquellos manuales que maneja el Ministerio Público son manuales como la Cámara GESEL, que ya lo acaba de explicar nuestro obstetra, porque nuestro obstetra está viviendo el día a día. Nuestra obstetra, a ella no le están contando, a mí tampoco no me están contando. Nuestro obstetra está viviendo el día a día. ¿De qué sirven los manuales? ¿De qué sirve la Cámara GESEL si no tenemos acceso? No hay acceso, no tienen acceso a la Cámara GESEL. Y esta guía de la Cámara GESEL dice bien claro, ¿no? Esta guía de la Cámara GESEL del Ministerio Público, que en los casos de violación sexual de menores, en los casos de violación sexual donde hay detenido, debe hacerse la entrevista única o el caso de la Cámara GESEL dentro de las 24 horas, y eso no es verdad. Eso no sucede. Entonces, se tiene que usar la experticia de ese policía que tiene poca experiencia en tomar la declaración con nuestro fiscal a la víctima. Es por eso que voy a difundir, en verdad, tenemos que difundir esta guía que he dado lectura. Hay una guía que yo he dado lectura, que es esta guía la que debería usarse, ¿no? Y voy a repetir para que todos entren a Google, por favor, entren a Google y coloquen este título. Guía básica de actuación de operadores del sistema de justicia penal para la investigación de casos de violación sexual con el Código Procesal Penal. Esta guía nos indica esta guía cuáles son las actuaciones del fiscal y del policía en los casos de violación sexual. Ahí te indica cuáles son las pautas para el desempeño de la policía ante violación sexual, cuáles son las pautas de actuación para el desempeño del Ministerio Público ante, asimismo, cuáles son las pautas de actuación para el desempeño del Poder Judicial ante los casos de violación sexual. Voy a repetir, señores, por favor, tomen nota y guíense, porque es una guía que está actualizada, que es una guía que está mejor a las guías que existen en la Policía Nacional y está mejor en las guías que existen en el Ministerio Público.
nuestros abogados, nuestros policías, nuestros médicos o nuestros profesionales de salud que viven el día a día, porque son ellos, nuestros hermanos profesionales de la salud, son ellos que tienen el contacto con la víctima. En Cachicadán, en Angasmarca, en Tulpo, en Mollepata, en los pueblitos pequeños, son nuestros médicos de la posta médica, del centro de salud, que son los que atienden a las niñas violadas, a las personas que han sido violentadas sexualmente. Son ellos, porque no tienen acceso hasta el Ministerio Público, no tienen acceso hasta el medicina legal, mucho menos a la Cámara Gesell. Entonces son ellos, y por supuesto se indigna, y es cierto, ¿no? Nuestra obstetra se indigna, porque yo le doy la razón, porque no hay eco de la policía, no hay eco del Ministerio Público, mucho menos del Poder Judicial en estos casos. Voy a repetir, por favor, el título de esta guía básica. Guía básica de actuación de operadores del sistema de justicia penal para la investigación de casos de violación sexual con el Código Procesal Penal. Una importantísima guía del año 2014, que está en vigencia, sirve para que nuestros fiscales, nuestros policías, nuestro Poder Judicial se alineen en cuanto al rol que deben cumplir. ¿Preguntas? Excelente, doctor. Doctor Mario, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Una consulta, doctor. En el caso de un imputado, sea menor o mayor de edad, cuando se levanta acta de interrogatorio sin su presencia de abogado, en el proceso de juicio oral, ¿recae todo lo investigado de la policía o del fiscal? Por supuesto que toda persona tiene derecho a guardar silencio. Hablamos de los imputados. Uno tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a la defensa. Todo aquello que pueda decir el imputado en ausencia de su abogado, así lo diga ante el fiscal, así lo diga ante el policía, no tiene valor legal. No tiene valor legal. Es más, vemos muchas veces que en nuestras actas policiales, los policías, cuando intervienen a los imputados, ellos reconocen en el lugar, reconocen que la droga es de ellos, que él violó, que él robó, que él mató, que él extorsionó. Entonces los policías no pueden colocar en las actas de intervención policial o en ninguna de las actas, pueden ellos colocar en este acto se deja constancia que de manera voluntaria y espontánea el imputado fulano de tal reconoce plenamente haber violado a fulana de tal. Eso no tiene valor legal. No tiene valor legal porque no está el abogado defensor. El interrogatorio se hace en un lugar distinto, donde está presente su abogado, está presente el representante del Ministerio Público, está presente el policía instructor, donde hay formalidades. Hay formalidades. Tampoco tiene valor legal cuando el policía captura a un violador y aparece la víctima o aparece un familiar de la víctima y dice, señor policía, al delincuente que usted acaba de coger, él violó a mi hermana, él violó a mi hija, él violó a una vecina. Y entonces el policía en el acta de intervención policial erradamente coloca en este acto se hace presente la señora fulana de tal, quien reconoce plenamente al intervenido fulana de tal como la persona que causó violación sexual a su menor hija fulana de tal. Eso tampoco tiene valor legal, porque los actos de reconocimiento se ejecutan en la dependencia policial cumpliendo unas formalidades donde la agraviada va a reconocer al presunto violador dentro de una formalidad entre 4 o 5 personas de las mismas características físicas en una diligencia
donde está el Ministerio Público, donde está el abogado del que va a ser sometido a reconocimiento, donde está el abogado de la agraviada, donde está el fiscal, una diligencia donde la primera pregunta es: narre usted las características físicas de la persona que la agredió sexualmente. Entonces, la menor o la mayor de edad que ha sido víctima de una agresión sexual va a tener que mencionar las características físicas de la persona que me violó, son las siguientes: coloca la talla, raza, peso, etcétera, 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 etcétera. Luego viene la siguiente pregunta en el acta de reconocimiento en rueda de persona, que es una formalidad. Ahí logra reconocer, por supuesto, si el agresor de la violación es un moreno alto de anteojos, no vas a poner en la diligencia de reconocimiento a 4 bajitos y blanquiñosos y sin anteojos. Tienen que tener las características similares. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la redacción y levantamiento de nuestras actas, porque las actas tienen valor de prueba documental, tienen el valor de prueba preconstituida, y ese valor o esa categoría le da el juez. Entonces, para que estas actas sean prueba preconstituida o pruebas documentales cuya denominación y valor le da el juez, deben cumplir las formalidades de ley. ¿Y dónde se encuentra la formalidad de ley? En nuestro Código Procesal Penal. La policía debe dar cumplimiento a las formalidades de ley ante el acta para que tengan valor legal. Si vamos a colocar los dichos en un acta no se colocan los dichos, se colocan los hechos. Si vamos a colocar en un acta los dichos del imputado, del intervenido o detenido, que sí yo violé y no está su abogado, no tiene valor legal. Ese caso se va a caer. Pregunta. Excelente, doctor. Excelente, doctor. Doctor Raúl, gracias por activar su cámara. Está bien abrigadito el doctor Raúl. Adelante, doctor. Doctor, muy buenas noches. Estoy acá escuchando y a lo menos participando de su excelente exposición. La pregunta es concreta. Desde su óptica, yo quisiera saber cuáles serían las alternativas que usted podría plantear para que todo este sistema de cosas, empezando principalmente en lo que es su labor en esta actividad que usted está en calidad de ponente, la labor policial, ¿cómo se podría reformar el MAPROPOL? Que es fundamental porque de ahí nace toda la problemática en nuestro país y sobre todo en el Perú profundo de la mala administración, digamos, en la etapa preventiva de la policía. Entonces, si nosotros, para ser más breve, tomamos una conciencia como profesionales del derecho sobre esta actuación de la etapa inicial, ¿cuál cree usted que puede hacer a corto plazo y cuáles serían, digamos, los operadores a nivel del Poder Ejecutivo, del Mininter, etcétera, para poder tomar, digamos, una solución concreta? Muchas gracias, doctor. Doctor Mabén, muchísimas gracias a usted. Yo vivo en la ciudad de Trujillo, radico en la ciudad de Trujillo, pero desde allí salgo a diferentes partes del Perú para llevar a cabo mi labor de docente, ponente y capacitador, pues no sé, en los temas de investigación criminal y sobre todo en el tema de las actas policiales. Y recibí hace, yo creo que 25 días, una invitación del general de la policía, que es el que tiene a su cargo todo el sistema educativo policial, en las 27 escuelas de suboficiales, en las escuelas de oficiales, en todos los cursos de capacitación y especialización que se organiza a nivel nacional por la Policía Nacional, en las escuelas de posgrado que tiene la Policía Nacional, también tiene escuelas de posgrado, que hacen maestrías, hacen doctorados de las ciencias policiales. Y todo ese sistema, y ya comenzamos. Felizmente, el día 29 de junio estamos entregando la primera malla curricular que ha sido reestructurada
y que se venía enseñando en las escuelas técnicas, en la escuela de suboficiales, que son 27. Y comparto con usted, doctor, comparto con usted que a corto plazo va a ser difícil. Mentiría que va a ser difícil, que va a ser a corto plazo se va a solucionar el problema. No se va a solucionar a corto plazo, porque la malla curricular de los suboficiales técnicos es para que se aplique a partir del 1 de enero del próximo año. Y le voy a comentar como para que usted en el Día del Padre se moleste un poquito. ¿Sabe cuántas asignaturas tenía en el primer semestre un suboficial? Para que egrese con el grado de suboficial de tercera, debe pasar 6 semestres, o sea, 3 años internado en las escuelas de formación. En el primer semestre, en los primeros 6 meses de su formación, ¿sabe cuántas asignaturas tenía este policía? 18 asignaturas. ¿Qué tipo de asignatura? Danzas tradicionales, danzas clásicas, educación sexual, etiqueta sexual, lenguaje, matemática, derecho civil, derecho constitucional, etiqueta social. Entonces, ¿cómo un policía va a poder solucionar los problemas de la sociedad, de la población, si el conocimiento en su formación no tiene ninguna relación con el rol que va a cumplir preventivamente y en caso de investigación? No va a poder. Felizmente, ya el 29 de este mes terminamos de reestructurar esta malla curricular para que sea ya ingresada a nivel nacional en las 27 escuelas de suboficiales. Ahora, mire, y no me olvido de su pregunta, si hasta diciembre, porque son 6 meses, que vamos a reestructurar todo el sistema educativo de nuestra Policía Nacional para oficiales y suboficiales, el 31 de diciembre terminamos y se comienza ya a aplicar a partir del 1 de enero del año 2023 con un perfil del docente, un perfil del catedrático, un perfil del instructor de las escuelas de formación, tanto de oficiales y suboficiales. Pero ¿sabe qué se va a enseñar? Ahí viene el problema. Se van a tener que seguir enseñando los manuales desfasados que tenemos. Tenemos un manual de documentación policial del año 2016, que si usted lo lee, el manual de documentación, sobre todo en el tema de las actas policiales, no cumple los lineamientos que enmarca el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en cuanto al delito dice A, B y C. Pero el manual de documentación policial del año 2016, cuando ya teníamos 10 años con el Código Procesal Penal, ese manual de documentación no habla A, B, C y D, habla J, H, Y. Entonces, tenemos también, entonces para ello, gracias a Dios, ya hay una comisión que está reestructurando el MAPROPOL. Y le comento, es la primera vez que he visto el MAPROPOL desde su primera página hasta la segunda, hasta la última página, y me he dado con la sorpresa de que no existe en nuestro MAPROPOL del año 2012, que está en vigencia, pero que está desactualizado. No existen los procedimientos operativos policiales o la investigación policial en los casos de violación sexual. No existe. Entonces, ese es un tema que gracias a Dios el actual comando policial se está manejando, cambiar la malla curricular y a su vez actualizar todos los manuales relacionados al quehacer policial, desde patrullaje, prevención y lo que es investigación criminal o investigación policial. Excelente, doctor. Doctor Johnny Méndez, en segundo le estoy dando el uso de palabras conforme al orden. Doctora Elizabeth, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctora Elizabeth, puede activar usted mismo su audio. Adelante. Muy buenas noches con todos. Estaba muy atenta a la exposición del doctor. Mi pregunta es, hace más o menos 3-4 días se ha habido una denuncia por violación igualito de un tío hacia una niña. A la niña le han llevado al centro de salud y ha salido obviamente dañada, ¿no?
violada. El mismo señor ha llegado a la fiscalía diciendo que sí, que la ha violado y bueno, cuando le han dirigido a la ciudad de Huancayo, sorprendentemente el imputado ha salido libre. Y bueno, pues, y mi pregunta es, o sea, ¿a qué se debe eso? Si ya eran todas las pruebas contundentes con la orden del fiscal y todo, ha salido la niña también, ha pasado por cámara Gesell y ha salido positivo. Y para sorpresa de todo el pueblo, porque yo trabajo acá en la zona Brain, ha salido libre. Y esa es mi sorpresa. Y, o sea, ¿en qué momento se manipula la justicia? Eso sería mi pregunta, doctor. Sí, pues esa misma pregunta también nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo salir libre? Le comento, para poder enseñar las actas policiales concordantes con el Código Procesal Penal y capacitar a abogados, capacitar a fiscales, capacitar a policías, porque ese es mi trabajo de hace 17 años, tuve que leer algo de 500 resoluciones que el juez excluye las actas policiales. Las actas policiales son cuestionadas por los fiscales, perdón, por los abogados. Las actas policiales son cuestionadas por los abogados y los jueces excluyen del proceso o sacan, retiran esa acta cuestionada completa o una parte del acta. ¿Y qué he podido ver ahí en los casos de violación sexual en cuanto a las actas que han sido excluidas? Es que no han cumplido las formalidades de ley. Parece mentira. Le voy a dar un ejemplo clarito sobre las formalidades de ley. Si el policía ve de manera sospechosa a dos personas conversando, están sospechosos, agachan la cabeza, se rascan la nariz, voltean, miran al policía, conversan al otro lado, caminan, el policía va detrás de ellos caminando, ellos ven que el policía se va a acercar, se dan la vuelta y corren. El policía los interviene, le encuentra droga o le encuentra un arma de fuego a ellos. Si el policía en el acta policial no sabe detallar por qué, cuál fue el motivo de la intervención, cuál es la justificación para que haya intervenido a esas personas, por más que le haya encontrado droga o armamento, esa acta no tiene valor y va a salir en libertad ese señor. Entonces, en su gran mayoría de las personas que salen en libertad es por dos razones. Uno, por corrupción a nivel policía, corrupción a nivel fiscalía o corrupción a nivel poder judicial. Ese es el 50%. El otro 50% es porque las actas policiales han sido mal redactadas. Hay una mala praxis en cuanto a las actas policiales. Entonces, en el caso de Huancayo, muy aparte de las actas policiales, aquellas diligencias que se hayan ejecutado, pero no ante un ente oficial. Si el reconocimiento médico legal no lo hizo el médico legista, así lo haya hecho un obstetra, así lo haya hecho un médico del centro de salud o de la posta médica, va a ser invalidado. Va a ser invalidado por el abogado. El abogado va a invalidar el examen médico sobre la integridad sexual que le haya hecho un obstetra que no sea médico legista. Entonces, tiene valor los certificados médicos legales que se emiten en los institutos de medicina legal, donde está el médico legista y otros profesionales. Ese es el ente oficial. Ese es el ente oficial. Si el ente oficial es el médico legista del Ministerio Público, que es el único que tiene la facultad de poder examinar a la agraviada y determinar el tipo de gravedad o de lesión, y si existe en esa provincia un médico legista y la policía no lo llevó a ese médico legista y lo lleva a la posta médica, al centro de salud, no tiene valor legal. Por más que el médico o la obstetra diga, sí, fue violada, fue maltratada, fue violentada. No tiene valor legal. Un abogado va a venir de frente.
impugno ese dictamen pericial, impugno ese certificado. Y lo impugna y tiene valor. Es más, y es bueno compartir esta molestia. Le comparto, los centros de emergencia de la mujer tienen psicólogos, pero no son psicólogos forenses. Repito, los centros de emergencia de la mujer tienen psicólogos y no son psicólogos forenses. Y los exámenes que hacen a las víctimas por violencia familiar o violación sexual, que son a la mujer agraviada, ese examen que es ejecutado por el psicólogo, que no es psicólogo forense, no tienen valor. Tienen valor aquellos exámenes, aquellas apreciaciones psicológicas que son ejecutadas por los psicólogos forenses que hay, ¿dónde? En la policía, en los laboratorios de la Policía Nacional, ya sea si es en Lima, en la Dirección de Criminalística de la Policía, hay psicólogos forenses, o también en las oficinas regionales de criminalística, en las capitales de departamento del Perú, oficinas llamadas OFICRIS de criminalística de la policía, o en los laboratorios de nuestro Ministerio Público. Ahí hay. Entonces, los policías, por diferentes razones, no conducen a la agraviada al médico legista, así se encuentre a 4 o 5 horas, tenemos que llevarla allá, nos guste o no. Y la llevamos ahí, a 4 cuadras, donde queda la posta médica. El médico la va a examinar, el médico es un especialista, se va a dar cuenta que hay lesiones, ha habido una agresión sexual. Entonces el médico general, o la obstetra, que también es una especialista, ese certificado no tiene valor legal. No tiene valor legal. El que tiene valor legal es los certificados y los exámenes que hagan el médico legista. Es por eso existen ese tipo de situaciones. Fui comisario de Cachicadán el año 2007, comisario de Cachicadán el año 97, y hubo una muerte, se pelean en un bus, en la parte superior del bus, 2 personas, una cae de cerebro, de cabeza, y muere. Entonces los policías de Angasmarca lo llevan a la posta médica de Cachicadán, porque en Angasmarca no había posta médica. Lo llevan de Cachicadán, o sea, de un distrito a otro, lo llevan a Cachicadán, ahí le hacen la necropsia de ley, un médico normal, un médico general. Habiendo a 40 minutos o 50 minutos o 1 hora la provincia de Santiago de Chuco, donde sí había médico legista. Salió en libertad el asesino. La persona que le quitó la vida salió en libertad, porque impugnaron, cuestionaron, pidieron la invalidez de ese dictamen o ese certificado que indicaba cómo había muerto. Entonces esa es la situación. Esa es la situación que sucede. Se hacen diligencias o exámenes en lugares que no están oficialmente autorizados. Los autorizados en cuanto al delito son los laboratorios de la Policía Nacional y los laboratorios del Ministerio Público, entre ellos el Instituto de Medicina Legal, lo que es el médico legista, ¿no? Si el médico legista solicita otro tipo de exámenes adicionales, la policía o el Ministerio Público tiene que solicitar ellos a la posta médica o a otros laboratorios que hagan algunas diligencias adicionales a lo que ellos ya han hecho. Pero ya está formalizado. Es la policía por disposición del fiscal o el fiscal mismo solicita para que tenga las formalidades. Si no, no tiene las formalidades. Excelente, doctor. Doctora Patricia, y estar atento el doctor Johnny Méndez, que en unos minutos damos acceso a su pregunta. Doctora Patricia, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Doctora Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo está? Soy un personal PNP en retiro y con relación a lo que usted manifestó
referente a que los policías en acta de intervención policial no pueden colocar de manera voluntaria reconocimientos que realiza quien ha cometido delito. Eso, de acuerdo al Código Procesal Penal, en el artículo 160, dice que toda declaración debe ser prestada ante juez o fiscal en presencia de su abogado. Efectivamente, antiguamente, cuando se trabajaba en la Policía Nacional, sí existían esas actas de declaración del investigado que en casos, por ejemplo, estimado doctor, eran baleados ya para pasar a sala de operaciones, del policía que buscaba información respecto a por qué había llegado con un disparo en el cuerpo, confesaba que junto con otras personas que se habían dado a la fuga, habían ingresado a robar, por decir, en una botica, en una farmacia. Y esa acta de reconocimiento de su culpabilidad sí era valorada, ¿no? Pero actualmente, bueno, ya hace desde el año 2004, ya hace bastantes años atrás, este nuevo Código Procesal Penal sí le ha quitado esas facultades a la Policía Nacional, ¿no? Y muchas otras que en realidad, a mi parecer, deben ser materia de una reforma legislativa, porque este código es muy garantista con respecto a derechos fundamentales que tienen todas las personas, incluso los que cometen delito, pero que hace caer en impunidad muchos delitos. Porque una vez que el caso que le comento es operado y salva su vida, ya no está en riesgo de peligro de muerte, cuando va a regresar a diligencias de investigación preliminar respecto a los hechos en los que ha participado, jamás va a confesar. Y buscar medios de prueba a veces ya es muy difícil. Entonces, este código, en verdad, hay artículos que le ha quitado muchas facultades de investigación y descubrimiento del delito a la Policía Nacional. Eso era mi comentario, doctor. En las 500 actas que he podido yo detectar que están, que han sido excluidas, he logrado hacer 25 preguntas de esas actas, 25 preguntas. Ojalá que me alcance tiempo para poder centrarnos cómo estamos ahora, hoy en día con este Código Procesal Penal. Hay actas que han sido excluidas del proceso y libertad al delincuente por el solo hecho que el jefe de una comisaría firmó las actas de detención y las actas de lectura de derechos del imputado. Se demostró que en esa acta el abogado demuestra que el que firma el acta de detención y el acta de lectura de derechos del imputado era el comisario que no estuvo presente cuando se le priva la libertad a este delincuente. No estuvo. Entonces, por lo tanto, esta acta es excluida. ¿Por qué? Porque está incumpliendo lo que dice el artículo 71 del Código Procesal Penal en cuanto a los derechos del imputado. Cuando dice, el policía debe hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible sus derechos. Significa que el policía, el grado que tenga, que es el que priva la libertad en el lugar de los hechos, es este policía, el grado que tenga, la jerarquía que tenga, la antigüedad que tenga, es este policía el que tiene que redactar el acta de lectura de derechos del imputado y el acta de detención. Basta que lo firme el comisario, esa acta está invalidada. Y de esas actas hay más de 135 actas que fueron excluidas del proceso, de las 500 actas a nivel nacional que han sido excluidas. Eso, porque los comisarios firmaron la detención y la lectura de derechos del imputado sin que ellos hayan privado. ¿Qué más? ¿Qué otras actas han sido invalidadas en este paquete de 500 actas que han sido invalidadas y por lo tanto se crea injusticia? ¿No? Cuando los policías que han
tomado conocimiento de un hecho delictuoso de manera flagrante y han detenido delincuentes, han encontrado droga, han encontrado armamento, por decir, han comunicado al fiscal y el fiscal ha tomado conocimiento de ese trabajo, de esa intervención, pero los policías no consignaron en el acta que dieron cuenta al fiscal. No hay una sola acta de las 10, 15 actas que levantaron en el lugar de los hechos, llámese acta de detención, acta de registro personal, acta de registro vehicular, acta de incautación, acta de decomiso, acta de hallazgo, acta de entrevista, etcétera, etcétera. Esas actas quedan invalidadas porque en el acta de intervención policial, que es el acta madre, que antes llamábamos el parte de intervención, no se consignó que se comunicó al fiscal sobre esa intervención. No se consignó que se dio cuenta al fiscal. Por lo tanto, no se dio cumplimiento al artículo 67 del Código Procesal Penal que dice: la policía, al tomar conocimiento de un hecho delictuoso, dará cuenta de manera inmediata al fiscal. No dice informará, no dice comunicará, dice dará cuenta de manera inmediata al fiscal, sin prejuicio de realizar la diligencia de urgencia imprescindible. ¿Qué significa? Capturamos, tenemos las evidencias, comunicamos al fiscal de manera inmediata y ejecutamos las diligencias. Detenciones, registro y las actas. Consignamos en el acta madre, en el acta de intervención policial que hemos informado al fiscal, tienen valor legal. ¿Qué otras actas no tienen valor legal? ¿Qué han sido? Cuando el imputado se niega a firmar. No basta con colocar como antes el instructor, que es el que escribe el acta. El instructor es el policía que escribe el acta, que redacte el acta, porque las actas se redactan, según el artículo 121 del Código Procesal Penal. No basta que el policía ponga con su puño y letra, se negó a firmar, o no quiso firmar, o se rehusó a firmar. Ese es el 50% para que tenga valor exacta. El otro 50% es dejar constancia en la misma acta las razones de su negativa. En este acto se deja constancia que el intervenido fulano de tal, luego de haber dado lectura íntegramente al acta, se negó a firmar, aduciendo que por recomendación de su abogado no debería firmar ningún tipo de documento en la policía en su ausencia. O en todo caso, se deja constancia que el intervenido se niega a firmar o se rehúsa a firmar o no quiere firmar, aduciendo que el contenido del acta no se ajusta a la verdad. Se deja constancia que el intervenido, luego de dar lectura íntegramente el acta, se negó a firmar, no indicando las razones. Entonces, para que tenga valor esa acta, debe dejarse constancia esas dos cosas. Uno, se negó a firmar con puño y letra del instructor policía, y el mismo policía deja constancia en el acta, en la parte inferior, las razones de la negativa. ¿Qué otras actas son invalidadas por la policía? Por las formalidades. Si no colocamos las formalidades en las actas son invalidadas y comienzan a salir, pero encamionadas los delincuentes de las cárceles. Cuando las actas se redactan en un lugar distinto al lugar de los hechos, las actas se redactan en un lugar distinto a los hechos, una violación en Puente Piedra, una violación de una menor de edad en Puente Piedra, y este violador huye y se va hasta Cañete. La policía de Puente Piedra toma conocimiento que está en Cañete, van a Cañete y lo encuentran en la vía pública, lo intervienen, le ponen marroca al violador dentro de las 24 horas para que sea flagrancia. Muy bien. ¿Saben cómo han sido excluidas estas actas y han salido en libertad los violadores, torsionadores y ladrones? Cuando la policía no ha consignado, no ha dejado plasmado en el acta las razones del por qué no levantaron las actas en el lugar de los hechos, en este caso allá en Cañete, y trasladaron todo hasta Puente Piedra y pasaron 3, 4 horas en hora punta y recién levantan las actas en la comisaría de Puente Piedra, donde pertenecen. Ojo, que el lugar distinto al lugar de los hechos no siempre es la dependencia policial a la que pertenecen los efectivos que intervienen. El lugar distinto al lugar de los hechos podría ser una dependencia policial cercana. Si es en Cañete, en la comisaría de Cañete. Si la intervención
ha sido en San Bartolo, pero nosotros somos de la comisaría de Puente Piedra, lo hacemos en la comisaría, las actas en la comisaría de San Bartolo, la comisaría de Punta Negra, en la comisaría de Punta Hermosa, en la comisaría de Santa María, la comisaría de Chilca, por decir, ¿no? Pero debemos dejar constancia del por qué como policía nos facultamos a trasladar al detenido y las especies encontradas a un lugar distinto. Eso se llama circunstancias apremiantes. Y esas circunstancias apremiantes, por decir, son aquellas que sirven para salvaguardar la integridad física del imputado o para salvaguardar la integridad física de los funcionarios intervenientes o para neutralizar posible fuga o rescate del imputado por parte de terceros o para presentarse fenómeno de índole climatológico. Estamos levantando el acta en Chilca, 6 de la tarde, y se va el fluido eléctrico. Es una circunstancia apremiante que nos permite, con conocimiento y por disposición eficaz, irnos a una dependencia policial cercana y levantar las actas. O bien una turba de vecinos que quieren maltratar al violador, lo quieren maltratar, quieren quitarle la vida. Entonces, una circunstancia apremiante que nos permite ir a una dependencia policial cercana a la que no pertenecemos como intervinientes y levantar las actas ahí. O somos 2 policías y hemos capturado a 4 y hay posible fuga. O en todo caso, estamos levantando las actas en la vía pública y viene una lluvia torrencial por fenómeno de índole climatológico. O estamos levantando las actas, como repito, 7 de la noche en la vía pública, porque ahí hemos detenido al violador, ¿no? Y encima le hemos encontrado droga, le hemos encontrado armamento. Ahí estamos levantando la acta y se va el fluido eléctrico. Esas son las circunstancias apremiantes. Si no colocamos estas formalidades de ley, esas actas, y un gran porcentaje de esas actas han sido invalidadas. Bien, señores, agradecer a los amigos de Udeápolis por esta invitación que han tenido a bien realizarme a mí como ponente, justamente en el Día del Padre. Estamos acá compartiendo, he aprendido mucho el día de hoy, lo importante que el ponente tenga que aprender. El ponente, el capacitador, para que él diga, fue una buena ponencia, es porque ese día aprendió. La nueva situación en cuanto al sistema educativo es que tanto discente como docente tenemos que intercambiar conocimiento. Es intercambiar conocimiento, es unificar criterios y estandarizar los protocolos, los procedimientos y principalmente estandarizar el tema de las actas. He